Ligeia. Y en ello reposa la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor? Porque Dios no es más que una gran voluntad que impregna todas las cosas por la naturaleza de su intención. El hombre no se entrega completamente a los ángeles, ni a la muerte, salvo solo por la debilidad de su débil voluntad. Joseph Glanville. Por mi alma, no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera exactamente dónde conocí por primera vez a Lady Ligeia. Han transcurrido muchos años desde entonces. Mi memoria está débil debido a tanto sufrimiento. O tal vez, ahora no puedo recordar estos puntos, porque en verdad, el carácter de mi amada, su rara erudición, su singular pero plácido elenco de belleza y la emocionante y fascinante elocuencia de su bajo lenguaje musical, dotaron su camino hacia mi corazón de pasos tan constantes y sigilosamente progresivos que han pasado desapercibidos y desconocidos. Sin embargo, creo que la encontré por primera vez y con mayor frecuencia en alguna ciudad grande, antigua y decadente cerca del Rin. De su familia seguramente habré oído hablar. No se puede dudar de que es de una fecha remotamente antigua. Ligeia, Ligeia, enterrada en estudios de una naturaleza más adaptada que cualquier otra cosa a las impresiones muertas del mundo exterior. Es solo por esa dulce palabra, por Ligeia, que traigo ante mis ojos en la fantasía la imagen de ella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta el recuerdo de que nunca supe el nombre paterno de la que fue mi amiga y mi prometida, y que luego llegó a ser compañera de mis estudios, y finalmente, esposa de mi seno. ¿Fue una treta juguetona por parte de mi Ligeia? ¿O fue una prueba de la fuerza de mi afecto en no haber iniciado ninguna investigación sobre este punto? ¿O fue más bien un capricho mío, una ofrenda tremendamente romántica en el santuario de la devoción más apasionada? Solo recuerdo vagamente el hecho en sí. Qué maravilla que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron o lo acompañaron. Y, de hecho, si alguna vez ese espíritu llamado romance, si alguna vez ella, la pálida y la Astophet de alas brumosas del Egipto idólatra, presidió, como dicen, matrimonios de mal agüero, entonces seguramente presidió el mío. Hay, sin embargo, un tema delicado sobre el que no me falla la memoria. Es la persona de Ligeia. De estatura era alta, algo esbelta y en sus últimos días incluso demacrada. En vano intentaría retratar la majestuosidad, la tranquilidad de su comportamiento o la incomprensible ligereza y elasticidad de su paso. Ella vino y se fue como una sombra. Nunca me di cuenta de su entrada en mi estudio, cerrado excepto por la querida música de su dulce voz baja, mientras colocaba su mano marmórea sobre mi hombro. La belleza de su rostro jamás fue igualada por ninguna doncella. Era el resplandor de un sueño de opio, una visión etérea y estimulante, más tremendamente divina que las fantasías que flotaban en torno de las almas adormecidas de las hijas de Delos. Sin embargo, sus rasgos no eran del molde regular que nos han enseñado falsamente a adorar en las labores clásicas de los paganos. No hay belleza exquisita, dice Bacon, Lord Verulam, hablando verdaderamente de todas las formas y géneros de belleza, sin alguna extrañeza en la proporción. Sin embargo, aunque vi que los rasgos de Ligeia no tenían una regularidad clásica, aunque percibí que su hermosura era realmente exquisita,
y sentí que había mucho de extrañeza en ella, he tratado en vano de detectarla, la irregularidad y rastrear mi propia percepción de lo extraño. Examiné el contorno de la frente alta y pálida. Era impecable. Qué fría en verdad esa palabra cuando se aplica a una majestad tan divina. Templos. Y luego, las trenzas negras como el cuervo, brillantes, exuberantes y naturalmente rizadas, expresando toda la fuerza del epíteto homérico, jacintino. Miré los delicados contornos de la nariz y en ninguna parte excepto en los elegantes medallones de los hebreos había contemplado una perfección similar. Había la misma lujosa suavidad de superficie, la misma tendencia apenas perceptible a lo aguileño, las mismas fosas nasales armoniosamente curvadas que expresaban el espíritu libre. Miré la dulce boca. Aquí estaba, en verdad, el triunfo de todas las cosas celestiales. La magnífica curva del corto labio superior, el suave y voluptuoso sueño del inferior, los hoyuelos que lucían y el color que hablaba, los dientes mirando hacia atrás, con un brillo casi sorprendente. Cada rayo de la luz sagrada que caía sobre ellos en su serena y plácida, pero más exuberante y radiante de todas las sonrisas. Escudriñé la formación del mentón, y aquí también encontré la dulzura de la amplitud, la dulzura y la majestad, la plenitud y la espiritualidad del griego. El contorno que el dios Apolo reveló a Cleómenes, solo en sueños, el hijo del ateniense. Y luego miré los grandes ojos de Ligeia. Para los ojos no tenemos modelos remotamente antiguos. También podría haber sido que en estos ojos de mi amada se encontrara el secreto al que alude Lord Verulam. Debo creer que eran mucho más grandes que los ojos ordinarios de nuestra propia raza. Eran incluso más llenos que los ojos de gacela, más llenos de la tribu del valle de Nourjah. Sin embargo, solo a intervalos y en momentos de intensa excitación, esta peculiaridad se hacía más que ligeramente perceptible en Ligeia. Y en esos momentos era su belleza, tal vez así aparecía en mi acalorada imaginación, la belleza de los seres que están sobre la tierra o fuera de ella, la belleza de la fabulosa Houri del turco. El tono de los orbes era el más brillante del negro, y muy por encima de ellos colgaba pestaña azabache de gran longitud. Las cejas, de contorno ligeramente irregular, tenían el mismo tono. Sin embargo, la extrañeza que encontré en los ojos era de una naturaleza distinta de la formación, el color o el brillo de los rasgos, y después de todo, debía referirse a la expresión. Ah, la palabra sin significado, detrás de cuya vasta latitud del mero sonido atrincheramos nuestra ignorancia de gran parte de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia. Cuántas horas he reflexionado sobre ello. Cómo he luchado durante toda una noche de verano para comprenderlo. ¿Qué era ese algo más profundo que el pozo de Demócrito que yacía en el interior de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Estaba poseído por una pasión por descubrir. Esos ojos, esos grandes, esos brillantes, esos orbes divinos, se convirtieron para mí en estrellas gemelas de Leda, y yo para ellos el más devoto de los astrólogos.
Entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia de la mente, no hay ningún punto más apasionante que el hecho, creo que nunca advertido en las escuelas, de que en nuestros esfuerzos por recordar algo olvidado hace mucho tiempo, a menudo nos encontramos al borde mismo del recuerdo, sin poder finalmente recordar. Y así, ¿con qué frecuencia en mi intenso escrutinio de los ojos de Ligeia he sentido que me acercaba al pleno conocimiento de su expresión, que se acercaba, pero que no era del todo mía, y que finalmente me había alejado por completo? Y, extraño, el misterio más extraño de todos, encontré en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después del periodo en que la bella Ligeia pasó a mi espíritu, morando allí como en un santuario, deduje de muchas existencias en el mundo material un sentimiento como el que sentí siempre despertado en mí por sus grandes orbes luminosos. Sin embargo, no podía definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera verlo con firmeza. Lo reconocí, permítanme repetirlo, a veces en la contemplación de una enredadera que crecía rápidamente, en la contemplación de una polilla, una mariposa, una crisálida, un arroyo de agua corriente. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en las miradas de personas de edad inusual. Y hay una o dos estrellas en el cielo, una especialmente, una estrella de sexta magnitud doble y cambiante que se encuentra cerca de la gran estrella Lira, bajo un escrutinio telescópico del que me he dado cuenta de la sensación. Me han inundado ciertos sonidos de instrumentos de cuerda y no pocas veces pasajes de libros. Entre otros innumerables ejemplos, recuerdo bien algo en un volumen de Joseph Glanville, que, quizás simplemente por su singularidad, ¿quién lo dirá?, nunca dejó de inspirarme con el sentimiento: y en ello reside la voluntad que no muere, quien conoce los misterios de la voluntad con su vigor. Porque Dios no es más que una gran voluntad que impregna todas las cosas por la naturaleza de su intención. El hombre no se entrega completamente a los ángeles, ni a la muerte, salvo solo por la debilidad de su débil voluntad. El paso de los años y la reflexión posterior me han permitido descubrir, en efecto, alguna conexión remota entre este pasaje del moralista inglés y una parte del personaje de Ligeia. Una intensidad en el pensamiento, la acción o el habla era posiblemente en ella un resultado, o al menos un índice, de esa gigantesca voluntad que, durante nuestra larga relación, no logró dar otra evidencia más inmediata de su existencia. De todas las mujeres que he conocido, ella, la aparentemente tranquila y siempre plácida Ligeia, fue la presa más violenta de los tumultuosos buitres de la severa pasión. Y de tal pasión no pude hacer una estimación, excepto por la milagrosa expansión de esos ojos que tanto me deleitaron y horrorizaron al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz muy baja, y por la energía feroz, doblemente eficaz en contraste con su manera de pronunciar, de las palabras descabelladas que pronunciaba habitualmente. He hablado de la sabiduría de Ligeia. Fue inmensa, como nunca he conocido en una mujer. Hablaba profundamente las lenguas clásicas, y en lo que respecta a mis conocimientos sobre los dialectos modernos de Europa, nunca la he encontrado en error alguno. De hecho,
sobre cualquier tema de la erudición académica, tan admirados solo por ser más impenetrables, ¿he encontrado alguna vez a Ligeia en falta? Cuán singular, cuán emocionante ese punto en la naturaleza de mi esposa se ha impuesto, solo en este último periodo, a mi atención. Dije que su conocimiento era tal como nunca he conocido en una mujer, pero ¿dónde respira el hombre que ha recorrido, y con éxito, todas las amplias áreas de la ciencia moral, física y matemática? Entonces no vi lo que ahora percibo claramente, que las adquisiciones de Ligeia fueron gigantescas, asombrosas. Sin embargo, yo era suficientemente consciente de su infinita supremacía para resignarme, con una confianza infantil, a su guía a través del caótico mundo de la investigación metafísica en el que estuve más ocupado durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué vasto triunfo, con qué vivas delicias, con qué esperanza etérea la sentía inclinada sobre mí en medio de estudios tan poco explorados, tan poco conocidos, y veía ensancharse en lenta graduación aquella deliciosa perspectiva ante mí, aquella larga avenida, espléndida y virgen, a lo largo de la cual debía yo alcanzar al cabo la meta de una sabiduría harto divinamente preciosa para no estar prohibida. Cuán conmovedor debe haber sido entonces el dolor con el que, después de algunos años, vi cómo mis expectativas, bien fundadas, tomaban alas y se alejaban. Sin Ligeia, yo no era más que un niño a tientas en la noche. Solo su presencia, sus lecturas, hicieron vívidamente luminosos los muchos misterios del trascendentalismo en el que estábamos inmersos. Privado del radiante esplendor de sus ojos, las letras, resplandecientes y doradas, se volvieron apagadas, de una plumbia tristeza, y ahora esos ojos brillaban cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que estudiaba minuciosamente. Ligeia enfermó. Los ardientes ojos ardían con una refulgencia demasiado gloriosa. Los dedos, pálidos, adquirieron el tono céreo, transparente de la tumba, y las venas azules de su elevada frente se hinchaban y hundían impetuosamente con las mareas de la suave emoción. Vi que debía morir y luché desesperadamente en espíritu con el sombrío Azrael. Y las luchas de mi apasionada esposa fueron, para mi sorpresa, incluso más enérgicas que las mías. Había mucho en su naturaleza severa que me impresionaba con la creencia de que, para ella, la muerte habría llegado sin sus terrores. Pero no es así. Las palabras son impotentes para transmitir una idea justa de la ferocidad, de la resistencia con la que luchó contra la sombra. Gemí de angustia ante el lamentable espectáculo. Habría tranquilizado, habría razonado, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, el consuelo y la razón eran la mayor locura. Sin embargo, solo en el último momento, en medio de las torturas y las convulsiones de firme espíritu, se vio sacudida la placidez exterior de su comportamiento. Su voz se volvió más suave, más baja, pero no quisiera insistir en el vehemente sentido de aquellas palabras proferidas con tal calma. Mi cerebro daba vueltas mientras escuchaba, fascinado, una melodía más que mortal.
suposiciones y aspiraciones que la mortalidad nunca antes había conocido. Que ella me amaba, no lo habría dudado. Y podría haberme dado cuenta fácilmente de que, en un pecho como el de ella, el amor no habría reinado como una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte quedé plenamente impresionado por la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, derramaba ante mí el desbordamiento de un corazón cuya devoción, más que apasionada, equivalía a idolatría. ¿Cómo había merecido ser tan bendecido por tales confesiones? ¿Cómo había merecido ser tan maldecido con la desaparición de mi amada en el momento en que ella las hacía? Pero sobre este tema no puedo soportar extenderme. Solo diré que, en el más que femenino abandono de Ligeia a un amor todo inmerecido, otorgado a un hombre indigno de él, finalmente reconocí el principio de su anhelo, de su vehemente deseo de vivir esa vida que ahora huía con tanta rapidez. Es esa vehemencia, ese deseo de vivir, solo de vivir, lo que me siento por completo incapaz de expresar. A una hora avanzada de la noche, en la que ella murió, haciéndome señas perentorias para que me acercara, me pidió que repitiera ciertos versos compuestos por ella misma no muchos días antes. La obedecí. Eran estos: mirad, esta noche de gala, después de los postreros años tristes, una multitud de ángeles, aligeros, ornados de velos y anegados en lágrimas, siéntase en un teatro para ver un drama de miedos y esperanzas, mientras la orquesta exhala, a ratos, la música de los astros. Mimos, a semejanza del Altísimo, murmuran y rezongan quedamente, volando de un lado para otro, meros muñecos que van y vienen, a la orden de grandes seres informes, que trasladan la escena aquí y allá, sacudiendo con sus alas de cóndor el dolor invisible. Qué abigarrado drama, y sin duda jamás será olvidado. Con su fantasma, sin cesar acostado, por un gentío que apresarle no puede, en un círculo que gira eternamente sobre sí mismo y en el mismo sitio. Mucha locura, más pecado aún, y el horror son alma de la trama. Pero mirad, entre la chusma mímica, una forma rastrera se entremete, una cosa roja de sangre que llega retorciéndose de la soledad escénica. Se retuerce y retuerce, con jadeos mortales. Los mismos son ahora su pasto. Los serafines lloran viendo los dientes del gusano chorrear sangre humana. Fuera, fuera todas las luces, y sobre cada forma trémula, el telón cual paño fúnebre baja con tempestuoso ímpetu. Los ángeles, pálidos todos, lívidos, se levantan, descúbranse, afirma que la obra es la tragedia hombre, y su héroe, el gusano triunfante. ¡Oh Dios!, medio chilló Ligeia, poniéndose de pie de un salto y extendiendo los brazos en alto con un movimiento espasmódico, mientras yo terminaba estas líneas. ¡Oh Dios! ¡Oh Divino Padre! ¿Serán estas cosas invariablemente así? ¿No será este conquistador una vez vencido? ¿No somos partes integrales de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor?
El hombre no se entrega completamente a los ángeles ni a la muerte, salvo solo por la debilidad de su débil voluntad. Y ahora, como agotada por la emoción, dejó caer sus blancos brazos y regresó solemnemente a su lecho de muerte. Y mientras exhalaba sus últimos suspiros, salió de sus labios, mezclado con ellos, un suave murmullo. Incliné mi oído hacia ellos y distinguí nuevamente las palabras finales del pasaje de Glanville. El hombre no se entrega a los ángeles, ni a la muerte del todo, salvo solo por la debilidad de su débil voluntad. Ella murió, y yo, pulverizado por el dolor, ya no pude soportar más la desolación solitaria de mi morada en la ciudad oscura y decadente junto al Rin. No me faltaba lo que el mundo llama riqueza. Ligeia me había aportado mucho más de lo que normalmente corresponde a los mortales. Por lo tanto, después de unos meses de vagar cansado y sin rumbo, compré y reparé una abadía, cuyo nombre no diré, en una de las zonas más salvajes y menos frecuentadas de la bella Inglaterra. La sombría y lúgubre grandeza del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los muchos recuerdos melancólicos y consagrados relacionados con ambos, tenían mucho en común con los sentimientos de absoluto abandono que me habían conducido a esa remota y poco social región del país. Sin embargo, aunque la abadía exterior, con su verde decadencia flotando a su alrededor, sufrió pocos cambios, cedí con una perversidad infantil y tal vez con una débil esperanza de aliviar mis penas a una exhibición de algo más que majestuosa magnificencia en el interior. Desde la infancia sentía yo una gran inclinación por tales locuras, y ahora volvían a mí como en una chochez del dolor. Ay, siento que se hubiera podido descubrir un comienzo de locura en aquellos suntuosos y fantásticos cortinajes, en aquellas solemnes esculturas egipcias, en aquellas cornisas y muebles raros, en los extravagantes ejemplares de aquellos tapices granjeados de oro. Me había convertido en un esclavo forzado de las ataduras del opio, y todos mis trabajos y mis planes habían tomado el color de mis sueños. Pero no me detendré a detallar aquellos absurdos. Hablaré solo de aquella estancia maldita para siempre, donde en un momento de enajenación mental conduje al altar y tomé por esposa, como sucesora de la inolvidable Ligeia, a Lady Rowena Trevanion de Tremaine, de rubios cabellos y ojos azules. No hay ninguna porción individual de la arquitectura y decoración de esa cámara nupcial que no esté ahora visiblemente ante mí. ¿Dónde estaban las almas de la altiva familia de la novia cuando, por sed de oro, permitieron traspasar el umbral de una habitación tan engalanada a una doncella y a una hija tan queridas? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara, aunque lamentablemente soy olvidadizo en temas de profunda importancia. Y aquí no había ningún sistema, ningún mantenimiento en la fantástica exhibición para apoderarse de la memoria. La habitación se encontraba en una torre alta de la abadía almenada. Tenía forma pentagonal y era espaciosa. Ocupando toda la cara sur del pentágono estaba la única ventana, una inmensa lámina de vidrio intacto procedente de Venecia, de un solo panel y teñida de un tono plomizo, de modo que los rayos del sol o de la luna, al atravesarla, caían con intensidad.
un brillo espantoso en los objetos dentro. Sobre la parte superior de esta enorme ventana se extendía el enrejado de una vieja enredadera que trepaba por las macizas paredes de la torre. El techo, de roble, de aspecto lúgubre, era excesivamente alto, abovedado y elaboradamente adornado con los ejemplares más extravagantes y grotescos de un dispositivo semigótico y semidruídico. Del nicho más central de esta melancólica bóveda colgaba, mediante una sola cadena de oro de largos eslabones, un enorme incensario del mismo metal, de diseño sarraceno y con muchas perforaciones, tan diseñadas que entraban y salían de ellas como si estuviera dotado de una vitalidad de serpiente, una sucesión continua de fuegos multicolores. Algunas pocas otomanas y candelabros dorados, de forma oriental, se encontraban en varias posiciones alrededor, y también estaba el sofá nupcial, de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con un dosel en forma de palio encima. En cada uno de los ángulos de la cámara se levantaba un gigantesco sarcófago de granito negro, procedente de las tumbas de los reyes frente a Luxor, con sus tapas envejecidas repletas de esculturas inmemoriales. Pero en las cortinas del apartamento yacía la principal fantasía de todas. De las altas paredes, gigantescas en altura, incluso desproporcionadamente, estaban colgadas desde la cima hasta los pies, en vastos pliegues, con un tapiz pesado y de aspecto macizo, tapiz de un material que se encontraba tanto como alfombra en el suelo, como de revestimiento para las otomanas y la cama de ébano, como de dosel para la cama y las preciosas volutas de las cortinas que daban sombras parcialmente a la ventana. Aquella materia era un tejido de oro de los más ricos. Estaba salpicado por todas partes, a intervalos irregulares, con figuras arabescas de aproximadamente un pie de diámetro y talladas en la tela con dibujos del más negro azabache. Pero estas figuras solo participaban del verdadero carácter del arabesco cuando se las consideraba desde un único punto de vista. Gracias a un mecanismo ahora común y que, de hecho, se remonta a un periodo muy remoto de la antigüedad, estaban hechas de manera que cambiaban de aspecto. Para quien entraba en la habitación, tenían la apariencia de simples monstruosidades, pero a medida que avanzaba, esta apariencia desaparecía gradualmente y paso a paso, a medida que el visitante cambiaba de posición en la cámara, se veía rodeado por una interminable sucesión de formas espantosas que pertenecen a la superstición de los normandos o surgen en los sueños culpables del monje. El efecto fantasmagórico se vio enormemente realzado por las introducciones artificiales de una fuerte corriente de viento continua detrás de las cortinas, dando una animación espantosa e incómoda al conjunto. En salones como estos, en una cámara nupcial como esta, pasé con la dama de Tremaine las horas impías del primer mes de nuestro matrimonio. Y las pasé con una leve inquietud, que mi esposa temiera las furiosas extravagancias de mi carácter, que me huyese y apenas me amara, no podía yo dejar de notarlo, pero me produjo más placer que otra cosa. La odiaba con un odio más propio de un demonio que de un hombre. Mi memoria voló, oh, con qué intensidad de pesar, a Ligeia, la amada, la augusta, la bella, la sepultada. Me deleitaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su naturaleza elevada y etérea, de su amor apasionado e idólatra. Ahora mi espíritu
Ardía plena y libremente, con una llama más ardiente que la suya propia. En la excitación de mis sueños de opio, porque habitualmente estaba encadenado a los grilletes de la droga, invocaba su nombre en voz alta. Durante el silencio de la noche, en los retiros escondidos de los valles durante el día. A principios del segundo mes del matrimonio, Lady Rowena fue atacada de una dolencia repentina, de la que se repuso lentamente. La fiebre que la consumía hacía sus noches penosas, y en la inquietud de su semisopor hablaba de ruidos y de movimientos que se producían con un lado y en otro de la torre, y que atribuía yo al trastorno de su imaginación o acaso a las influencias fantasmagóricas de la propia estancia. Al cabo, entró en convalecencia y por último se restableció. Aún así, no había transcurrido más que un breve periodo de tiempo, cuando un segundo y más violento ataque la volvió a llevar al lecho del dolor. Y de aquel ataque no se restableció nunca del todo su constitución, que había sido siempre débil. Su dolencia tuvo desde esa época un carácter alarmante y unas recaídas más alarmantes aún, que desafiaban toda ciencia y los denodados esfuerzos de sus médicos. A medida que se agravaba aquel mal crónico que se había apoderado de su constitución desafiando los remedios humanos, no pude evitar observar una actitud nerviosa, creciente y una excitabilidad en su temperamento provocadas por un creciente miedo. Volvió ella a hablar, y ahora, con mayor frecuencia e insistencia, de ruidos, de ligeros ruidos y de movimientos insólitos en los tapices a los que había ya aludido. Una noche, hacia finales de septiembre, me llamó la atención sobre aquel tema angustioso en un tono más desusado que de costumbre. Acababa ella de despertarse de un sueño inquieto, y había yo espiado con un sentimiento medio de ansiedad, medio de vago terror, las muecas de su demacrado rostro. Me hallaba sentado junto al lecho de ébano de una de las otomanas indias. Se incorporó ella a medias y habló con un excitado murmullo de ruidos que ella oía pero que yo no podía oír, y de movimientos que ella veía aunque yo no los percibiese. El viento corría veloz por detrás de los tapices y me dediqué a demostrarle, lo cual debo confesar que no podía creerlo del todo, que aquellos rumores apenas articulados y aquellos cambios casi imperceptibles en las figuras de la pared eran tan solo los efectos naturales de la corriente de aire habitual. Pero una palidez mortal que se difundió por su cara probó que mis esfuerzos por tranquilizarla eran inútiles. Pareció desmayarse, y no tenía yo cerca criados a quienes llamar. Recordé el sitio donde estaba colocada una botella de un vino suave, recetado por los médicos, y crucé, presuroso, por la estancia para cogerla. Pero, al pasar bajo la luz del incensario, dos detalles de una naturaleza impresionante atrajeron mi atención. Había yo sentido algo palpable, aunque invisible, que pasaba cerca de mi persona, y vi, sobre el tapiz de oro, en el centro mismo de la viva luz que proyectaba el incensario, una sombra, una débil e indefinida sombra de angelical rostro, tal como se puede imaginar la sombra de una forma. Pero, como estaba yo vivamente excitado por una dosis excesiva de opio, no concedí más que una leve importancia a aquellas cosas, ni hablé de ellas con Rowena. Encontré el vino. Crucé de nuevo la habitación y llené un vaso que acerqué a los labios de mi desmayada mujer. Entretanto,
se había repuesto en parte y cogió ella misma el vaso mientras me dejaba yo caer sobre una otomana cerca del lecho, con los ojos fijos en ella. Fue entonces cuando oí claramente un ligero rumor de pasos sobre la alfombra junto al lecho, y un segundo después, cuando Rowena hacía ademán de alzar el vino hasta sus labios, vi, o pude haber soñado, que veía caer dentro del vaso, como de alguna fuente invisible que estuviera en el aire de la estancia, 3 o 4 gotas de un líquido brillante color rubí. Si yo lo vi, Rowena no lo vio. Bebió el vino sin vacilar y me guardé bien de hablarle de aquel incidente que debía yo considerar, después de todo, como sugerido por una imaginación sobreexcitada a la que hacían morbosamente activa el terror de mi mujer, el opio y la hora. Sin embargo, no puedo ocultar a mi propia percepción que, inmediatamente después de la caída de las gotas de rubí, se produjo un rápido cambio a peor en el desorden de mi esposa. De modo que, a la tercera noche siguiente, las manos de sus sirvientes le prepararon para la tumba. De modo que, a la tercera noche, sus sirvientes la prepararon para la tumba. Y a la cuarta, yo me senté solo, con su cuerpo amortajado, en esa fantástica cámara que la había recibido como mi esposa. Visiones salvajes, engendradas por el opio, revoloteaban como sombras ante mí. Contemplé con ojos inquietos los sarcófagos en los rincones de la habitación, las diversas figuras de las cortinas y el retorcimiento de los fuegos multicolores en el incensario que había sobre lo alto. Entonces, mis ojos se posaron, mientras recordaba las circunstancias de una noche anterior, en el lugar bajo el resplandor del incensario donde había visto las débiles huellas de la sombra. Sin embargo, ya no estaba allí, y respirando con mayor libertad, volví mi mirada hacia la figura pálida y rígida sobre la cama. Entonces me invadieron 1000 recuerdos de Ligeia, y luego volvió a mi corazón con la turbulenta violencia de una inundación todo aquel dolor indecible con el que la había visto así envuelta. La noche decayó, y aún con el pecho lleno de amargos pensamientos hacia mi único y verdadero amor, me quedé contemplando el cuerpo de Rowena. Sería medianoche, o tal vez más temprano, porque no había notado el tiempo cuando un sollozo, bajo, suave, pero muy claro, me sacó de mi ensueño. Sentí que venía del lecho de ébano, el lecho de la muerte. Escuché en una agonía de terror supersticioso, pero no hubo repetición del sonido. Forcé mi visión para detectar cualquier movimiento en el cadáver, pero no fue perceptible la más mínima variación. Sin embargo, no podría estar equivocado. Había oído el ruido, por débil que fuera, y mi alma se despertó dentro de mí. Mantuve resuelta y perseverantemente mi atención fijada en el cuerpo. Pasaron muchos minutos antes de que se produjera alguna circunstancia tendiente a arrojar luz sobre el misterio. Al fin, se hizo evidente que un leve matiz de color, muy débil y apenas perceptible, había ruborizado las mejillas y a lo largo de las pequeñas venas hundidas de los párpados. A través de una especie de horror y pavor indescriptibles, para los cuales el lenguaje de la mortalidad no tiene una expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir y mis miembros se ponían rígidos. Sin embargo, un sentido del deber finalmente logró restaurar mi dominio de mí mismo. Ya no podía dudar de que me había precipitado
en mis preparativos y de que Rowena aún vivía. Era necesario que se hiciera algún esfuerzo inmediato. Sin embargo, la torre estaba completamente separada de la parte de la abadía que ocupaban los sirvientes. No veía ninguno a mi alcance. No tenía medios para llamarlos en mi ayuda sin salir de la habitación durante muchos minutos, y esto no podía aventurarme a hacerlo. Por lo tanto, luché solo en mis esfuerzos por hacer regresar a la vida a su cuerpo. Sin embargo, al poco tiempo, tuve la certeza de que se había producido una recaída. El color desapareció tanto del párpado como de la mejilla, dejando una palidez aún mayor que la del mármol. Los labios se arrugaron doblemente y se contrajeron en la expresión espantosa de la muerte. Una frialdad y una humedad repulsivas se extendieron rápidamente por la superficie del cuerpo, e inmediatamente sobrevino el rigor mortis. Me dejé caer con un escalofrío en el canapé del que tan súbitamente había sido arrancado, y me abandoné de nuevo a mis apasionadas visiones de Ligeia. Transcurrió así una hora cuando, ¿será posible?, oí por segunda vez un vago sonido que salía de la cama. Escuché con extremo horror. El sonido se repitió. Era un suspiro. Corriendo hacia el cadáver vi claramente un temblor en los labios. Un minuto después se relajaron, dejando al descubierto una línea brillante de dientes nacarados. El asombro luchaba ahora en mi pecho con el profundo temor que hasta entonces había reinado solo allí. Sentí que mi visión se nublaba, que mi razón vagaba, y fue solo mediante un violento esfuerzo que finalmente logré animarme para la tarea que el deber me había señalado una vez más. Había ahora un brillo parcial en la frente, las mejillas y la garganta. Una calidez perceptible invadía todo el marco. Incluso hubo una ligera pulsación en el corazón. Mi mujer vivía. Con un ardor redoblado, me dediqué a la tarea de resucitarla. Froté y golpeé las sienes y las manos, y utilicé todos los procedimientos que me sugirieron la experiencia y numerosas lecturas médicas. Pero fue en vano. De repente, el color desapareció. Cesaron los latidos, los labios volvieron a adquirir la expresión de la muerte, y un instante después, el cuerpo entero recobró su frialdad de hielo, aquel tono lívido, su intensa rigidez, su contorno hundido, y todas las horrendas peculiaridades de aquello que ha permanecido durante varios días en la tumba. Y me sumí otra vez en las visiones de Ligeia, y otra vez, como asombrarse de que me estremezca mientras escribo. Otra vez llegó a mis oídos un sollozo sofocado desde el lecho de ébano. Pero, ¿para qué detallar con minuciosidad los horrores indecibles de aquella noche? ¿Para qué detenerme en relatar ahora cómo, una vez tras otra, casi hasta que despuntó el alba, el horrible drama de la resurrección se repitió? Cómo cada aterradora recaída se transformaba tan solo en una muerte más rígida y más irremediable. Cómo cada angustia tomaba el aspecto de una lucha con un adversario invisible. Y cómo, ahora, cada lucha era seguida por no sé qué extraña alteración en la apariencia del cadáver. Me apresuraré a terminar. La mayor parte de la espantosa noche había pasado, y la muerta se movió de nuevo. Al presente, con más vigor que nunca, aunque despertándose de una disolución más aterradora y más totalmente irreparable que ninguna. Había yo, desde hacía largo rato, interrumpido la lucha y el movimiento, y permanecía sentado rígido sobre la otomana, presa impotente
de un torbellino de violentas emociones, de las cuales la menos terrible quizá, la menos inquietante, constituía un supremo espanto. El cadáver, repito, se movía, y al presente con más vigor que antes. Los colores de la vida se difundían con una inusitada energía por la cara. Se distendían los miembros, y salvo que los párpados seguían apretados fuertemente, y que los vendajes y los tapices comunicaban aún a la figura su carácter sepulcral, había yo soñado que Rowena se libertaba por completo de las cadenas de la muerte. Pero, si no acepté esta idea por entero, desde entonces no pude ya dudar por más tiempo, cuando, levantándose del lecho, vacilante, con débiles pasos, a la manera de una persona aturdida por un sueño, la forma que estaba amortajada avanzó, osada y palpablemente hasta el centro de la estancia. No temblé, no me moví, pues una multitud de fantasías indecibles, relacionadas con el aire, la estatura, el porte de la figura, se precipitaron velozmente en mi cerebro. Me paralizaron, me petrificaron. No me movía, sino que contemplaba con fijeza a la aparición. Había en mis pensamientos un desorden loco, un tumulto implacable. ¿Podía ser de veras la Rowena viva quien estaba frente a mí? ¿Podía ser de veras la misma Rowena, la de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Lady Rowena Trevanion de Tremaine? ¿Por qué lo dudaba yo? El vendaje apretaba mucho su boca, pero entonces ¿podía no ser aquella la voz respirando de Lady de Tremaine? Y las mejillas eran las mejillas rosadas como el mediodía de su vida. Sí, aquellas eran de veras las lindas mejillas de Lady de Tremaine viva. Y el mentón, con sus hoyuelos de salud, ¿podía no ser los suyos? Pero, ¿había ella crecido desde su enfermedad? Qué inexpresable demencia se apoderó de mí en ese pensamiento. De un salto estuve a sus pies. Evitando mi contacto, sacudió ella su cabeza, aflojó la tiesa mortaja en que estaba envuelta, y entonces se desbordó por el aire agitado de la estancia una masa enorme de largos y despeinados cabellos. Eran más negros que las alas del cuervo de medianoche, y entonces la figura que se alzaba ante mí abrió lentamente los ojos. «Por fin los veo», grité. «¿Cómo podía yo nunca haberme equivocado? Estos son los grandes, los negros, los ardientes ojos de mi amor perdido, de Lady Ligeia».